tal? ¿Cómo estamos? Espero que estéis todas y todos bien. Yo me encuentro de maravilla. Vamos a continuar la lectura del libro de Arquitectura Limpia y para hoy tenemos el principio de Open Close, ¿no? El principio que nos dice que todo sistema debe estar cerrado a modificación pero abierto a extensión, ¿vale? Venga, vamos con él. El principio de abierto cerrado fue acuñado por Bertrand Meyer. Señala: un artefacto de software debe estar abierto para su extensión, pero cerrado para su modificación. En otras palabras, el comportamiento de un artefacto de software debe de ser extensible, sin tener que modificar dicho artefacto. Esta es, por supuesto, la razón fundamental por la que estudiamos la arquitectura de software. Está claro que si unas sencillas extensiones de los requisitos fuerzan grandes cambios en el software, los arquitectos del sistema de software se encontrarán ante un fracaso espectacular. La mayoría de estudiantes de diseño de software reconocen el principio de abierto o cerrado como un principio que los guía en el diseño de clases y módulos, pero el principio cobra aún más significado cuando se toma en consideración el nivel de los componentes arquitectónicos. Un experimento de reflexión nos servirá para aclararlo. Un experimento de reflexión. Imaginemos por un momento que tenemos un sistema que muestra un resumen financiero en una página web. Es posible desplazarse por los datos de la página y las cifras negativas se muestran en rojo. Ahora, imaginemos que los interesados piden que esa misma información se vuelque en un informe que se imprimirá en una impresora en blanco y negro. El informe debe de tener páginas numeradas, con los encabezados y pies de páginas correspondientes y etiquetas de columna. Las cifras negativas deben ir entre paréntesis. Está claro que hay que escribir nuevo código, pero ¿qué cantidad del código antiguo deberá cambiar? Una buena arquitectura de software reduciría la cantidad del código cambiado al mínimo, idealmente a cero. ¿Cómo? Separando adecuadamente los puntos que cambian por distintas razones. Principio de responsabilidad única. Y organizando después las dependencias entre estos puntos. Principio de inversión de dependencia. Al aplicar el principio de responsabilidad única, puede que demos con la vista de flujo de datos mostrada en la figura 8.1. Vamos a ver la figurita 8.1. Un procedimiento de análisis inspecciona los datos financieros y produce datos registrales que después formatean adecuadamente los dos procesos de informes. La idea fundamental es que la creación del informe implica dos responsabilidades separadas: el cálculo de los datos y la representación de los datos, en un formato apto para web y para impresión. Vale. Habiendo hecho esta separación, debemos organizar las dependencias del código fuente para garantizar que los cambios en una de estas responsabilidades no provocan cambios en la otra. Además, la nueva organización debe garantizar que el comportamiento puede ampliarse sin deshacer modificaciones. Lo logramos dividiendo el proceso en clases y separando las clases en componentes, como muestran las líneas dobles del diagrama de la figura 8.2. En esta figura el componente en la parte superior izquierda es el controller, el controlador. En la parte superior derecha tenemos el interactor. En la parte inferior derecha está la base de datos. Por último, en la parte inferior izquierda hay cuatro componentes que representan los presentadores y las vistas. Vale. Las clases marcadas con diamantito y mayúscula son interfaces. Las marcadas con DS son estructuras de datos. Las flechas de cabeza abierta son relaciones en uso. Las flechas con cabeza cerrada son implementaciones o relaciones de herencia. Lo primero que cabe observar es que todas las dependencias son dependencias de código fuente. Una flecha señalando de la clase A a la B significa que el código fuente de la clase A menciona el nombre de la clase B, pero la clase B no menciona nada de la clase A. Por lo tanto, la figura 8.2, Financial Data Mapper, sabe de Financial Data Gateway a través de una relación de implementaciones, pero Financial Gateway no sabe nada de Financial Data Mapper. Lo siguiente que debemos observar es que cada línea doble se cruza solo en una dirección. Esto significa que todas las relaciones de componentes son unidireccionales, como se muestra en el gráfico de componentes de la figura 8.3. Es un poquito... claro, así yo leyéndolo es un poquito más lioso de seguir, ¿verdad? Pero bueno, yo lo voy a leer y seguro que sacamos cositas. Venga, aquí tenemos la figura 8.3. Permítame que lo diga de nuevo. Si debemos proteger al componente A de cambios en el componente B, entonces el componente B debe depender del componente A.
Queremos proteger al controlador de cambios en los presentadores. Queremos proteger a los presentadores de cambios en las vistas. Queremos proteger al interactor de cambios en todo. El interactor está en la posición que mejor cumple el OCP. Los cambios en la base de datos, el controlador o los presenters o las vistas no tendrán impacto sobre el presentador. ¿Por qué se encuentra el interactor en una posición tan privilegiada? Porque contiene las reglas de negocio. El interactor contiene las políticas de más alto nivel de la aplicación. El resto de componentes se preocupan de asuntos periféricos. El interactor se preocupa del asunto principal. Vale. Aunque el controlador es periférico respecto al interactor, sigue siendo central para presentadores y vistas. Y aunque los presentadores sean periféricos para el controlador, son centrales para las vistas. Observe cómo esto crea una jerarquía de protección basada en la noción de nivel. Los interactores son el concepto de más alto nivel, por lo que es el más protegido. Los presentadores están a un nivel más alto que las vistas, pero a un nivel más bajo que el controlador o el interactor. Así es como funciona el principio de abierto y cerrado, ¿no? A nivel arquitectónico. Los arquitectos separan las funcionalidades en base a cómo, por qué y cuándo cambia, y después organizan esa funcionalidad separada en una jerarquía de componentes. Los componentes en un nivel más alto de esa jerarquía están protegidos de los cambios realizados en los componentes de nivel más bajo. Control direccional. Si reculó horrorizado ante el diseño de clase mostrado previamente, obsérvelo de nuevo. Gran parte de la complejidad de ese diagrama tenía la intención de garantizar que las dependencias entre los componentes apuntaran en la dirección correcta. Por ejemplo, la interfaz Financial Data Gateway entre Financial Reporter Generator y Financial Data Mapper existe para invertir la dependencia que de otro modo habría apuntado desde el componente interactor al componente de la base de datos. Lo mismo sucede con la interfaz Financial Reporter presente y las dos interfaces vista. Información escondida. La interfaz Financial Report Requester sirve a un propósito diferente. Está ahí para proteger a Financial Report Controller de saber demasiado del interactor. Si esa interfaz no estuviera ahí, el controlador tendría dependencias transitivas en Financial Entities. Por lo tanto, aunque nuestra prioridad es proteger al interactor de los cambios en el controlador, también queremos proteger al controlador de cambios en el interactor, escondiendo el interior del interactor. Conclusión. El OCP es una de las fuerzas conductoras que se esconden detrás de la arquitectura de sistemas. La meta es conseguir que el sistema sea fácil de ampliar sin sufrir un gran impacto en el cambio. Esta meta se alcanza dividiendo el sistema en componentes y ordenando esos componentes en una jerarquía de dependencia que protege los componentes de más alto nivel de los cambios en los componentes de más bajo nivel. A mí personalmente, si os digo la verdad, cuando Tío Bob empieza con un ejemplo a basar todo el capítulo, a mí me rompe el capítulo, la verdad. Es muy difícil de seguirlo. Y también, a ver, en una lectura en la que voy pasando esto y el tiempo que tenéis para verlo, es el tiempo que... Es el tiempo que yo lo pongo, pues también cuesta más, ¿no? De ahí también cuando digo que hay que comprarse el libro, hay que leérselo, calmaditos, ¿no? Ahí en casa, pues, o donde sea, pues se entenderá mejor. El principio de abierto y cerrado, pues al final, pues es eso, ¿no? Cuando tienes que hacer un cambio en un sistema, pues mides si está bien aplicado, si el esfuerzo que tienes que hacer para aplicar algo nuevo, ¿vale? Es más porque tienes que tocar mucho de lo que ya hay, ¿no? Es decir, tienes que modificar en lugar de ampliar lo que ya hay, ¿no? Es muy fácil ver una violación realmente de este principio, ¿vale? De todas maneras, os digo, yo lo leo tal cual está y bueno, y cada uno puede sacar sus conclusiones. Obviamente, quien esté mirando, por ejemplo, estos vídeos para aprender estos principios, que se olvide. Estos vídeos, lo que estoy leyendo, no es para aprenderlos si no los conoces, ¿no? Sino un poco para repasar y tal. Es una explicación muy corta, es una explicación un poquito enreversada, ¿no? No le veo como una explicación muy directa con algunos ejemplos bien sencillitos. Yo recomendaría que los principios sólidos los miréis en muchas fuentes diferentes y veréis qué cosas tienen en común, ¿no? Vale, pero al fin y al cabo, bueno, son principios que introdujo este tipo, el tío Bob, con lo cual,
bueno, se puede permitir las licencias que le dé la gana. El tema está en que no lo entendamos bien o no, ¿vale? Bueno, para el siguiente capítulo ya vamos a entrar en el principio de sustitución de la señorita Bárbara Lisco, ¿vale? Un saludote. Chao, chao.